accesos, pero no es el acceso principal. Siento con mucha tristeza que este proyecto llega a su fin porque no tenemos cómo continuar. Siempre existe la frase cliché que los clásicos son siempre partidos diferentes e intensos, con el público reaccionando a cada jugada. Pero antes de que fuera posible siquiera estar en la cancha, hubo un momento en el que el Clásico del Sur estuvo en peligro. Para esto, un poco de contexto. Resulta que el partido entre Osorno y Puerto Montt estaba pactado inicialmente para el 31 de mayo, pero nadie se esperaba lo que iba a suceder. Un devastador tornado en Puerto Varas obligó a movilizar las fuerzas de seguridad del país y a que desde la delegación presidencial de la provincia de Osorno se anunciara la suspensión del partido en las tierras osorninas. Debido a la emergencia que enfrenta actualmente la ciudad de Puerto Varas, se ha resuelto rechazar la programación del partido entre Provincial Osorno y Deportes de Puerto Montt el próximo sábado 31 de mayo en el estadio Rubén Marcos. El profesional entre Provincial Osorno y Deportes Puerto Montt, que estaba programado para este sábado a las 3 de la tarde. Las razones están fundadas debido a la emergencia que hoy día enfrenta la ciudad de Puerto Varas y considerando además el despliegue prioritario de los servicios carabineros para resguardar la seguridad de las personas afectadas, es que se ha resuelto rechazar esta programación. Nos encontramos hoy en la comuna de Puerto Varas, la cual hoy día a las 10 horas aproximadamente recibió un evento meteorológico que produjo daños de consideración a aproximadamente 250 casas. Felizmente este evento provocó 5 lesiones, ninguna de ellas de gravedad ni tampoco con riesgo vital. Nos encontramos desplegados con todos nuestros recursos humanos y logísticos para brindar la seguridad necesaria a los pobladores de la comuna de Puerto Varas y así el día de mañana los equipos de emergencia municipal y del Estado puedan actuar y dar inicio a la reconstrucción de este evento. La medida tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación y especialmente en el entorno osornino, sobre todo en su directiva. El alto mando de Carabineros de Osorno está en contra del fútbol porque les complica, porque prefieren no trabajar, entonces siempre le ponen trabas. Y claro, hoy ponen el pretexto y se aprovechan de una manera cruel, de una manera infame, de una desgracia sucedida en Puerto Varas. ¿Cómo vamos a pagar los sueldos de este mes si los sueldos estaban proyectados pagarse con esta taquilla? ¿Y saben lo que sucede si no pagamos? Nos retiran 3 puntos. Creo y siento con mucha tristeza que este proyecto llega a su fin porque no tenemos cómo continuar. Un argumento en el que se basó Osorno es que, a pesar del tornado, otras disciplinas como el baloncesto iban a seguir con normalidad. Pero se debe hacer la aclaración que finalmente el baloncesto terminó jugando una semana después, en la que incluso hicieron un homenaje a la labor realizada por los bomberos. Del equipo, reconociendo el esfuerzo, reconociendo el trabajo de toda una comunidad que hace 7 días, como ustedes lo saben, sufrió con un evento climatológico que no estaba... Sin embargo, el no tener una fecha confirmada fue motivo de críticas para las autoridades. Porque es imposible que primero se justifiquen en que el estadio no está apto. Después salen con una... aprovechándose de la situación lamentable que ocurrió en Puerto Varas, de que no había contingente policial. Bueno, realmente es un drama para Osorno lo que está pasando. Nuestras autoridades, yo pensé que se habían colocado un poquitito los pantalones. Realmente, como dice la palabra, estoy molesto como osornino y como ex dirigente provincial Osorno. El domingo recién pasado, una vez que Carabineros se enteró de la emergencia en la comuna de Puerto Varas, nos constituimos desde el primer minuto. Una vez establecida la magnitud de la emergencia, solicitamos refuerzos en Osorno, La Unión, Valdivia y Temuco, logrando constituir una fuerza policial de aproximadamente 160 carabineros que los dividimos en servicios diurnos y nocturnos para el aseguramiento de los domicilios particulares, como también
los locales comerciales afectados. Es en este contexto que lamentamos profundamente los dichos del director de Provincial Osorno, en el sentido que ha mencionado a través de redes sociales que Carabineros de Chile ha inventado esta emergencia para no disponer de los recursos de personal necesario para la protección de un partido el día sábado. Creemos fervientemente que estos dichos constituyen una falta de respeto para los cientos de carabineros que hemos trabajado más de 18 horas diarias, para todos los equipos de emergencia que han hecho un trabajo impecable, trabajando 24 horas al día para poder brindar lo más pronto posible de los servicios básicos a la comuna de Puerto Varas. El alcalde Jaime Bertín no se ha pronunciado absolutamente en nada respecto de esta situación. Ahora, sí habló el diputado Barría. Ya. Sí habló el senador Espinosa. ¿Y qué dijeron? Que estaban a favor de que se jugara el partido y, por último, en el peor de los casos, que se hacen hinchada visitante. Y al final, luego de tanta espera, se confirmó una fecha y aforo para el 6 de julio del 2025. Un día lluvioso, pero que desde temprano la gente hacía fila para entrar al estadio. Entonces, ¿qué ocurre? La gente camina por estas partes, la gente va caminando por ahí. Este es uno de los accesos, pero no es el acceso principal. Igual está lleno de fanaticada que va a haber junto a Osorno contra Puerto Montt. Entonces acá vamos, la gente haciendo su filita, el piso un poco resbaloso, gente que se quiere acreditar. Ya dentro del estadio la lluvia seguía siendo parte del paisaje, tanto en las gradas como para los camarógrafos. En el que las personas ya mostraban los colores de su equipo y varias figuras políticas dijeron presente en el estadio, viendo el calentamiento de ambos conjuntos, que durante los próximos 90 minutos se iban a disputar el primer puesto de la tabla. ¿Ya están recuperados los muchachos para hoy día? Sí, bueno, un partido muy lindo con el marco público extraordinario, creo que es lo que nosotros pensábamos y queríamos, y que sea un buen comportamiento, tanto la barra local como la visita, y eso nos da este marco que es hermoso. Estamos felices, contentos, estamos, ¿verdad?, con muchas ganas de que el partido salga de buena forma. Hemos trabajado muy bien la semana y eso nos da seguridad también que podemos hacer un gran partido, y ante un gran rival estamos peleando, ¿verdad?, la punta con los dos equipos a buen nivel, distintas formas de jugar, pero creo que los dos dan resultados, por algo estamos punteros los dos equipos. Ahora sí, arrancamos con el partido, con los abucheos para Puerto Montt y los aplausos para Osorno. Y que a pesar del mal tiempo, la hinchada recibió con bombos y platinos al equipo local. Ya los narradores estaban listos para el inicio del partido y todos estaban ansiosos por el pitazo inicial. Ya los fanáticos observan el juego, que suele estar marcado por el roce físico, algo muy típico de los clásicos. Y cuando menos lo esperaban, ocurre un momento determinante, una falta en el área que es penal para Osorno. Y si había penal, solamente había un nombre en mente para cobrarlo, el de Diego Bielkiewicz. Y es que el polaco es el goleador del equipo y que no ha fallado ningún tiro desde los 12 pasos en esta temporada. Pero todo eso fue hasta el día de hoy, en el que el travesaño le negó la apertura del marcador. Y el resto del partido fue lucha para ambos lados, con Osorno intentando abrir el marcador, con una afición ansiosa por celebrar un gol, pero que a pesar del esfuerzo osornino y con otra pelota en el palo,
Es Puerto Montt el que anota ya casi terminando el partido. Y de este modo, aguándole la fiesta a los locales, Puerto Montt se lleva los 3 puntos. Y poco a poco el Parque Shot queda vacío. Nos tomamos un tiempo para tocar el césped y nos vamos a la rueda de prensa. Una con un final inesperado. Si bien lo hablamos en el entretiempo, que tuvimos un desajuste, ¿verdad? Cuando quedamos, por ser valientes, quedamos mano a mano los dos centrales con los dos delanteros de ellos. Y a Diego, ¿qué lo decir a Diego? A Diego nos lleva, ¿verdad? Metido en la punta, ha marcado más goles que cualquier delantero, es pieza fundamental del equipo. Si se pierde un gol es parte de la anécdota. Para mí es un goleador, para mí es un gran jugador, para mí el puntal del equipo, el capitán del equipo, y va a seguir siéndolo, obviamente. Profesor, usted menciona de que Puerto Montt no mereció haber ganado el partido. ¿Por qué toma esa conclusión de sus dirigidos? Me imagino que tuviste el partido, ¿no? Sí. Ya. Porque a mí me pareció un partido bastante parejo, por eso me llama la atención. Entonces no lo viste. Profe, le puedo hacer una pregunta, ¿por qué tanta pedancia siempre en las respuestas que nosotros hacemos? Porque es mi manera, soy así y yo no voy a cambiar. Porque también nos falta respeto a nuestro trabajo, nosotros estamos esperando también, estamos mojados Bueno, la si a lluvia. ustedes no les gusta, me voy nomás. Muchas gracias. Profesor, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Profesor, pero... ¿Qué educado, oiga? Profesor, gran manera de educación. El tiempo de los demás, profesor. ¡Bravo! ¡Abrazo! Y de este modo, donde paradójicamente el técnico que gana se va sin hablar con la prensa, ha terminado otro clásico del sur. Uno que pudo haber sido el último en el Parque Shot. Y por eso el titular que nos dejó fue este: la oportunidad que dejó pasar Osorno al último minuto. Quedará ahora visitar Puerto Montt en la próxima vuelta, en el que podría ser el último clásico del sur.